بسم الله الرحمن الرحيم. Este es el último vídeo de la serie sobre las sectas y corrientes islámicas, y en este vídeo voy a ser más opinativo que en los vídeos anteriores. No voy exclusivamente a dar datos o mencionar datos históricos, sino que voy a intentar ahora pasar al lado de las lecciones. Vemos en el Corán que cuando se nos está hablando de comunidades que recibieron revelaciones antes, tenían precisamente el problema de acentuar mucho una cuestión de la religión sobre otra, y no es de extrañar, por tanto, que cuando nos encontramos en el primer sura del Corán, que es una petición de guía hacia Dios, ihdinas siratal mustaqim, tú dices guíanos por el camino recto, y luego describes o defines cómo es ese camino. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, tú dices el camino de aquellas personas sobre los cuales has derramado tu gracia, dirigiéndote a Dios en segunda persona, y luego niegas no el camino de aquellos sobre los cuales ha caído la ira y aquellos que están perdidos, no, es decir, aquellas personas que han recibido guía y la han rechazado, o aquellas personas que por otro lado están absolutamente perdidas. Y esto básicamente de una forma muy general los comentadores insisten en que ese sirat al-mustaqim, camino recto, realmente significa camino intermedio, sencillamente porque cómo se crean estas facciones y estas diferentes religiones, precisamente dando exagerado énfasis a un tema y olvidándote el resto de la religión, ¿no? Básicamente de este modo coges un concepto o una personalidad o una idea y haces que tu religión gire en torno a esta persona o a esta idea o a esta personalidad. Cuando esta nación o esta umma, es decir, los seguidores del profeta Muhammad, son inaugurados en el Corán como una comunidad nueva y separada de seguidores de la escritura, de escrituras anteriores, fue revelado el versículo وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, que entre otros significados tiene el significado de este modo os hemos hecho a vosotros, es decir, los seguidores del profeta Muhammad hemos hecho de vosotros una comunidad intermedia. ¿La idea cuál es? La idea es que los seres humanos generalmente tenemos una tendencia, una facilidad a perder el equilibrio y a enfatizar más unas cosas que otras, y la religión de Dios es precisamente una religión de moderación, y vemos que el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam hizo mucho énfasis en esto. Dijo halaka al-mutanatti'un, las personas que exageran o que se van a los extremos están destruidas. Dijo iyyakum wal-ghulu fid-din, os advierto en relación al extralimitarse en cuestiones de religión. Entonces todos entendemos que el Islam, propiamente Islam, o puro si lo quieres llamar así, es el de la primera generación de musulmanes. Cuando alguien empieza a subrayar una cosa y hace que su religión, su visión de la religión gire en torno a una de estas posturas, naturalmente va a perder visión en relación a otras cuestiones de la religión. Entonces, centrándonos más en las corrientes modernas, vemos que el trauma del colonialismo básicamente y el imperialismo dejó una serie de reacciones que provocaron ciertas ideas determinadas acerca de la política, acerca de la diferencia entre quiénes somos musulmanes y quiénes son los kuffar en la mente de muchos musulmanes, que francamente no son verdades universales, son el producto de una reacción específica a unas circunstancias específicas. Y como mencioné en este vídeo, voy a opinar de una forma más abierta. Creo que en el modernismo y el islamismo hay un fundamento, una base que es comprensible, pero en muchos casos dentro de estas corrientes la gente se ha ido a los extremos. Potencial para ir saliéndose o ir desviándose, exagerando una cuestión de la religión por encima de otra, ese potencial existe en todas las corrientes, porque las corrientes son el producto de la actividad humana, del intelecto humano, de la reacción humana, de la emocionalidad humana, y el ser humano es, nos guste o no, falible, lo cual implica que todas las corrientes son falibles. Por ejemplo, en el caso de algunos modernistas, el énfasis por adaptar el Islam nos lleva a subrayar cosas que son verdaderamente islámicas: el amor por la razón, el amor por saber, el amor por adaptar, la necesidad de adaptar o de hacer ijtihad, deducción adaptativa, deducción racional de forma constante. Eso es, por supuesto, es un elemento del Islam, pero vigila, no vayas a subrayarme tanto la adaptabilidad del Islam que vas a empezar a coger conceptos que son claros en la religión y
decir que no son de la religión. El caso del fundamentalismo islámico es quizás el más preocupante, en el sentido de que ha llegado a abarcar una cantidad importante de personas, ¿no?, dentro de esta nación, y no estoy hablando de los violentos o los yihadistas, estoy hablando de ese fundamentalismo que no es violento, pero no deja de ser fundamentalista. La idea de los kofar por aquí, los kofar por allá. El Islam es una religión universal, no es ni pro-occidente ni anti-occidente. De igual modo que no es ni pro-China, ni anti-China, ni pro-Zimbabue, ni anti-Zimbabue. El Islam es una religión universal. Cuando estas corrientes lo que tienen, tanto quienes pretenden adaptarlo a toda costa como quienes pretenden hacerlo rígido a toda costa, es decir, modernistas extremos y fundamentalistas extremos, lo que estas dos corrientes tienen de problemático es que están reaccionando a Occidente. Entonces hacen una visión del Islam que gira alrededor de Occidente, tanto si es con la intención de hacer el Islam acorde a todo lo que está de moda en Occidente, como si es para hacerlo diferente a todo lo que está de moda en Occidente. Ambas corrientes son el producto de una geopolítica actual. El Islam, el Corán, no habla de Occidente ni de ninguna otra civilización como intrínsecamente buena o intrínsecamente mala. Parece que no nos damos cuenta de que existe un prejuicio cultural que es la consecuencia de una circunstancia geopolítica moderna muy específica que no tiene nada que ver con el Islam. De igual modo, la cuestión del Veda o la innovación religiosa, el profeta Muhammad nos prohibió introducir novedades en materia religiosa, lo cual es lógico, ¿no? Muchas personas hoy en día lo que hacen cuando realizas cualquier práctica cultural que no es típica de países de mayoría musulmana, especialmente es occidental, porque al fin y al cabo esta visión de la religión paranoica gira en torno a Occidente, se te condena diciendo que eso es un beda o es una innovación cuando ni siquiera es una cuestión religiosa. ¿Cómo va a ser una innovación de las que el profeta condenó si no estamos hablando de una cuestión religiosa? Y tú a veces has desarrollado una fobia, has desarrollado una animosidad hacia Occidente casi siempre, o un deseo incontrolable de complacer a todas las normas culturales de Occidente. En ninguno de estos dos casos puedes decir que estás siguiendo un Islam atribuible a los salafs, sencillamente porque estás reaccionando a unas circunstancias de hoy, postcoloniales. No puedes decir que esta es la visión pura de los salafs. Y ese es quizás el primer error, el querer decir, el negarte tú a analizar, espera, voy a ver cuál es mi contexto. Es posible que yo esté reaccionando y queriendo subrayar tanto un aspecto del Islam, como por ejemplo la igualdad de género, o como por ejemplo el ijtihad, la necesidad de adaptar el Islam, o como por ejemplo la necesidad de ser puro, o como por ejemplo la necesidad de diferenciarse de los kofar. Es posible que estés tú como consecuencia de tu contexto enfatizando tanto una de estas cuestiones que te estás olvidando de la imagen general de la religión. Si no empiezas reconociendo que tú eres el producto de un contexto que tú mismo debes examinar para monitorearte y evitar irte a los extremos, entonces ¿qué ocurre? Empiezas a creer que esa nueva corriente o esa nueva visión que tú estás creando es la verdad de los salaf, y eso me parece que no es nada humilde. Estas visiones de la religión no son, entre comillas, neutras, ¿vale? Ya sé que el ser humano no puede ser 100% neutro y objetivo, pero existe, si analizas las sectas primitivas del Islam, te das cuenta de que sí, hay excesos que se pueden evitar, ¿vale? Y en muchos casos hoy en día no estamos aprendiendo la lección, no estamos aprendiendo la lección de la historia, ni estamos aprendiendo la lección del Corán. La lástima es que proyectamos nuestras fobias, nuestras rabias sobre la religión del Islam, y hacemos una religión de equilibrio, la cogemos y la convertimos en una religión fea, una religión de rabia, y esa rabia realmente es la que hay dentro de nuestro nafs, y eso es un problema muy grande. Quiero decir, el profeta, por ejemplo, que nos dice, sallallahu alaihi wasallam, que el juez no juzgue mientras está mientras está en estado de ira, ¿no? Si tú estás en un estado emocionalmente afectado, abstente de juzgar. Si transferimos esto al mundo de los fatwas, de los veredictos religiosos, a grandes términos veremos que hay corrientes islámicas que se centran o en cierto modo están basadas en algún tipo de fobia y de rabia hacia Occidente, y eso se refleja en estos fatwas, creando fatwas etnocentristas y fatwas que predican prejuicio cultural, lo cual es antagónico al Islam. Pero sin embargo las personas que lo defiendan te dirán que este es el Islam puro de los primeros musulmanes. Es una injusticia que estamos cometiendo contra esta religión y contra los primeros musulmanes, porque lo que estamos haciendo es ser víctimas de nuestro contexto hasta tal punto que perdemos la capacidad de estudiarlo y de poder reconocer nuestros propios excesos. Por ejemplo, el Corán nos habla de no tomar a determinados tipos de personas que niegan la verdad como aliados.
cuando tú estudias el Corán neutramente, es decir, desde fuera de tus reacciones de rabia o de miedo, te das cuenta de que estos versículos tienen diferentes contextos, ¿vale? No puedes coger unos versículos en los que se está hablando de personas que han luchado contra los musulmanes, que les han expulsado de sus hogares, y aplicarlo a todas las personas del mundo que no sean musulmanas, especialmente a Occidente, porque estás dejando de nuevo que las circunstancias geopolíticas de tu momento, con las frustraciones consecuentes que te afectan a ti, estás dejando que eso influya en tu forma de leer el Corán. Luego tú mismo dirás: yo condeno la violencia, condeno el yihadismo, pero te pasas el día diciendo los kofar por aquí, los kofar por allá, imitar a los kofar, Occidente, las mujeres occidentales peor que animales. Cuando tú dices este tipo de cosas, no te das cuenta, también estás fomentando el prejuicio cultural. De eso a la violencia hay un paso. Entonces sí que es cierto que hay corrientes puritanas de hoy que condenan la violencia, pero no obstante promueven el prejuicio cultural, promueven la fobia hacia diferentes culturas, especialmente hacia Occidente, haciendo generalizaciones y creando estereotipos similares a los estereotipos que muchos de ellos crean acerca del Islam. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que ya no estás leyendo la religión de una forma pura como los salaf, aunque repitas esto 1.000.000 de veces. Estás leyendo la religión desde la perspectiva de una corriente moderna que es el producto de unas circunstancias políticas muy modernas, no de los salaf de hoy. Otro caso que llama muchísimo la atención dentro del fundamentalismo es el islamismo político. El islamismo político de hoy en muchos casos insisto en que es una corriente fundamentalista que está reaccionando a unas circunstancias políticas determinadas como son el colonialismo, la invasión de países, de potencias occidentales en el mundo musulmán. Por tanto, léelo en ese contexto, porque es una reacción a ese contexto. En muchos casos el islamismo político no es simplemente una llamada a que queremos el Islam en la política y punto. En muchos casos el islamismo político, esta ideología, esta corriente que nace en el siglo XX, realmente es una reacción a Occidente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no estamos hablando tanto de establecer una sociedad basada en valores del Islam. Estamos hablando más de establecer una sociedad basada en valores del Islam diferentes a Occidente. De nuevo, está ese tono de la reacción, de querer ser diferente. De Occidente por aquí, Occidente por allá. No es una visión pura del Islam neutra de los salaf. Es el producto de unas circunstancias geopolíticas modernas muy concretas, que si tú mismo no aprendes a leer, vas a ser embaucado por todos los puntos de vista de esta corriente sin poder ser crítico con sus excesos. Y esto es lo que les ocurre a muchos miembros de muchas corrientes, y es lo que pretendo que la gente vea, que cuando tú estudias las corrientes desde una perspectiva histórica, y es lo que pretendo con esta serie de vídeos, te des cuenta de que ninguna corriente, especialmente las modernas, puede afirmar ser la verdad pura eterna del Islam puro de los salaf. Sencillamente son diferentes formas de responder a diferentes circunstancias del mundo. Somos humanos, reaccionamos, nos relacionamos, nos oprimimos, y eso provoca ira, provoca miedo, y ese miedo y esa ira y todas esas cosas se reflejan en nuestra lectura de la religión. No estamos hablando de leer todo el Islam entero de una forma tranquila, con el nafs educado, porque eso es crucial, y de nuevo es una de las cosas del Islam que se está perdiendo. Es importante que tú primero eduques tu nafs, aprendas a controlar tu ira, aprendas a controlar tu miedo, aprendas a controlar tus fobias, aprendas a controlar tus prejuicios culturales. Todo esto son elementos, son formas del nafs humano, son manifestaciones de nuestro ego que tenemos que poner a controlar. Y si primero no las ponemos a controlar, vamos a dejar que nuestras lecturas de la religión se basen en esto, y eso es lo que ocurre con las corrientes modernas muy a menudo. Quiero terminar con esta reflexión. ¿Quién responde por todos los jóvenes musulmanes que abandonan el Islam? Obviamente nuestra primera respuesta va a ser los cofanos occidentales, su música, su tele, todas estas paranoias. Realmente creo que si les hubiéramos educado bien en el Islam, el efecto de cualquiera que sea la explicación que le quieres encontrar sería relativamente mínimo, porque ellos tendrían las herramientas intelectuales para saber responder a las cosas que son sucias. Así que yo no veo en eso realmente una amenaza. Veo más bien una amenaza en el hecho de que muchos musulmanes estemos tan obsesionados por la lealtad y la defensa incondicional de nuestra corriente, que nos estamos olvidando de las prioridades de la nueva generación.
Piensa que estas corrientes que enfatizan una cuestión del Islam son la reacción a un contexto. Cuando tú te obsesionas, te encierras dentro de una de esas corrientes, ¿qué ocurrirá con los nuevos contextos y las nuevas situaciones y nuestra capacidad de estudiarlo académicamente y dar respuestas intelectualmente satisfactorias? No la tenemos. Yo quiero que mis hijos, cuando crezcan, sean personas con cerebro propio, que tienen la capacidad de pensar por sí mismos, para que así él pueda separar lo que es el fenómeno humano de lo que es la religión del Islam. Voy a cerrar esta serie de vídeos y este vídeo de conclusiones con las palabras de Dios, porque eso es lo más apropiado. Dios ha dicho وَمَا تَفَرَّقُوا, refiriéndose a personas que recibieron la revelación antes, no se dividieron إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, sino después de haber recibido el conocimiento. Ya no es que no supieran, no sabíamos, no, es que nos ha llegado el conocimiento y nos hemos dividido. ¿Cómo es posible que con conocimiento en las manos nos hayamos dividido? Muy sencillo, Dios dice Baghiyan bainahum, como consecuencia de la tiranía de unos contra otros. Baghi es quitarle a las personas sus derechos, básicamente. Querer el amor al estatus, ¿no? El querer prevalecer por encima de los demás. Y ese es el ego humano, al fin y al cabo, que es lo que se refleja en la mayoría de los debates sectarios. Y desgraciadamente aquí no solo podemos hablar de musulmanes comunes, sino de personas más influyentes. Y más adelante Dios dice cuál va a ser la consecuencia de esto. En el mismo versículo Dios dice innal ladina urithu alkitaba min ba'dihim, ciertamente las personas que heredaron la escritura después de estos, fi shakkin minhum murib, estas personas se encuentran deambulando en la duda, ¿no? Básicamente, es decir, yo nazco en una comunidad religiosa cuyos ancestros no se han dedicado a ayudarme a entender esa escritura, sino que ellos están peleando entre ellos con la finalidad de prevalecer el uno sobre el otro, y la consecuencia de esto es que yo voy a empezar a perder la creencia en esta religión o la creencia en esta escritura. Muchos de los seguidores de estas corrientes, seguidores incondicionales, les van a desagradar algunas de las cosas que digo. Lo siento, les pido disculpas, pero creo que lo importante aquí, lo primero es Dios, lo primero es la verdad, luego es las personas y lo que más les guste a las personas. Y si yo creo que en este caso el Corán, que prohíbe el sectarismo y prohíbe el exceso en la religión y el subrayar tanto una cosa por encima de la otra, y Dios explícitamente nos dice que el odio hacia un pueblo no os lleve a saltar los límites de la justicia, si a mí eso es lo que me enseña el Islam, y luego a mí las diferentes corrientes me están pidiendo en primer lugar que no las cuestione y no las estudie históricamente, eso ya huele mal. Y en segundo lugar veo que están reaccionando a unas circunstancias muy concretas y en muchos casos no quieren que yo hable de eso, simplemente quieren que yo adopte su ideología como la correcta. Entonces veo que algo se está haciendo muy mal y hay que trascender ya este nivel de educación medieval, porque lo único que hace es mantener a la gente atascada, mantener a la gente incapaz de razonar por sí misma, incapaz de entender el mundo en el que están y, lo peor, incapaz de entender el Islam porque obstaculiza. Estas ideologías se meten en medio entre tú y tu lectura del Corán y tu lectura de la tradición del profeta, y pido a Dios que esta serie de vídeos haya servido de algo, haya servido a liberar a algunas personas en cuyas mentes hay cadenas, hay esclavitud hacia su grupito, su corriente. Y es muy lamentable para ellos y para la comunidad en general. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.